Y ahora, en la vuelta, la orden del juez. El encuentro en marcha, saliendo Zielinski por allí. Ha tocado la pelota a Chervi. Bastoni. Así con Sommer. Buenas tardes, recién llegaron. Largo envío, Araujo de frente. Buenas, ahí vienen apareciendo algunos más. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está el mate virtual, Micaela. Gracias. Bueno, mientras van llegando algunos más, vamos organizando un poquito hoy la jornada. Por un lado, no me viene tan mal que haya sido virtual porque me permite presentarles algunos fragmentos del texto, entonces ahí podemos ir pensándolo, me parece, desde el texto directamente y no un poco a veces queda en el aire, ¿no? Más que nada para el que quizás viene un poco lento con las lecturas o justo le faltó leer algún material teórico, entonces quizás de esa manera podemos ir presentando algunas cosas. Yo les preparé unas diapositivas, así que vamos a poder van a poder ir acompañándome con el texto. Aprovecho también para recordar el jueves no nos vemos porque vamos a la Feria del Libro con algunos, no podemos ir todos, un poquito limitado por el tema del transporte. Pero igualmente voy a dejar no una actividad en sí, sino voy a dejarles algo que complementa o que va anticipando lo que vamos a empezar a trabajar, que es literatura gauchesca. ¿Sí? Lo que van es un video que lo voy a habilitar ya el próximo para que lo vayan viendo con tiempo. Igual después todo eso lo vamos a hablar en la clase. Pero para que no se pierda tanto la jornada. Y el viernes, para los que cursan EDI, perdón, no es para todos quizás, pero el viernes también haríamos virtual, ¿no? Aprovechando de que tenemos, que todavía no está cubierta esas horas que salieron esta semana, si no me equivoco, las horas de la profesora, que eran las horas de la profesora Pidoto, así que aprovechamos, metemos también virtualidad, que esta semana nos vemos todo virtual. Bien, bueno, yo son 4, voy empezando, más o menos somos unos cuantos. Total, vamos empezando un poco de a poquito. Bien, lo primero que vamos a hacer es, vamos a repasar en realidad la muerte de Quiroga, cómo narra Sarmiento la muerte de Quiroga, ¿sí? Que es el capítulo que se llama Barrancayaco, que no es el último, ¿se acuerdan que decíamos del libro? Sino que es uno de los últimos, si no me equivoco, es el capítulo 13. Y vamos a enganchar desde ahí el prólogo que ustedes tienen en la edición de la Biblioteca Nacional, que lo escribe Alejandra Laera, que trabaja con el libro como, digamos, desde el punto de vista, digamos, como una atracción, dice ella, ¿no? Facundo como atracción, tanto como política como literaria. Sí, el capítulo 13. Que van a ver, para los que ya lo estuvieron leyendo, es un texto que mucho de lo que dice Laera también estaba en el texto de Gittrick, pero a su vez creo que le da como una vuelta de tuerca en algunos aspectos, ¿no? Laera, no en vano, bueno, también es un especialista en literatura argentina, que viene quizás con otras lecturas, con otra propuesta, y no se aparta mucho en algunos aspectos como más concretos, pero me parece que da una lectura distinta en algunos temas con respecto a lo que planteaba Gittrick, pero sin estar muy alejado. Creo que de esa manera se complementan los textos. ¿Sí? Bueno, voy a compartirles la pantalla, pero esta parte va a ser medio densa porque el que ya lo leyó, bueno, obviamente por eso, pero el que no lo leyó le viene bien. No quiero que sea muy denso en el sentido de que sea mucho texto, pero sí lo sé.
No, esas son las últimas dos páginas de este capítulo 13, ¿sí? El capítulo 13 que se llama Barranca Yaco. Recuerden, para los que quizás todavía están con la lectura medio sin terminar, Quiroga bueno, obviamente caudillo riojano, se dispone a ir hacia Buenos Aires y tiene que pasar por Córdoba. En Córdoba, la gente, los caudillos, los fuertes de Córdoba son los hermanos Reinafé. No queda muy claro nunca, ¿sí? ¿Por qué es que los Reinafé mandan a matar a Quiroga? ¿Sí? Sí se hacen cargos hechos del asesinato a posteriori, porque cuando los juzgan, ellos se hacen cargo del asesinato y de haber mandado a hoy podremos usar la palabra sicario, ¿sí? Que es Santos Pérez, ¿sí? Es un gaucho también, digamos, que moviliza gente, creo que Sarmiento es un gaucho malo, ¿sí? Su nombre de acción, podemos decir, que tiene también sus secuaces, su grupo digamos, de acción, y que responden a las órdenes de los Reinafé. Después vamos a hablar de esto, hay como otras hipótesis, ¿no? Porque nunca se supo muy bien la motivación. Hay una motivación política, obviamente, porque es un asesinato político, pero digamos que las respuestas que se dan no terminan, como nunca terminaron de cerrar mucho a la historiografía. Vamos al relato de Sarmiento y después volvemos sobre ese detalle. Estamos en la escena final, ¿sí? Quiroga está partiendo hacia Buenos Aires. Hay rumores de que lo van a matar, ¿sí? Y su amigo, el doctor Ortiz, es el que tiene la información y no sabe, o sea, se lo dice, pero después no sabe cómo hacer para frenarlo a Quiroga, que no aceptaba un no como respuesta. El doctor Ortiz llama aparte al maestre de posta y lo interroga encarecidamente sobre lo que sabe acerca de los extraños avisos que han recibido, asegurándole no abusar de su confianza. ¿Qué pormenores va a oír? Santos Pérez ha estado allí, con su partida de 30 hombres, una hora antes de su arribo. Van todos armados de tercerola y sable. Están ya apostados en el lugar designado. Deben morir todos los que acompañan a Quiroga. Así lo ha dicho Santos Pérez al mismo maestre de posta. Esta confirmación de la noticia recibida de antemano no altera en nada la determinación de Quiroga, que después de tomar una taza de chocolate según su costumbre, se duerme profundamente. Ahí vamos viendo la construcción que va haciendo Sarmiento a lo largo de todo el libro, ¿no? de Quiroga como un hombre valiente e inmutable, ¿no? Que ante el peligro no se achica y no hay nada que pudiera pareciera amenazarlo o amedrentarlo, ¿no? El doctor Ortiz gana también la cama no para dormir, sino para acordarse de su esposa, de sus hijos, a quienes no volverá a ver más. ¿Y todo por qué? Por no arrostrar el enojo de un temible amigo, por no incurrir en la tacha de desleal. Fíjense que esto es esa información que Sarmiento no tiene forma de chequear, ¿no? O sea, ¿cómo sabe él que Ortiz se acuesta esa noche a pensar en su familia? Es algo que él se imagina, ¿sí? Pero por eso también vemos cómo es tan novelesca el texto, esto de que hablamos de la parte literaria. A medianoche, la inquietud de la agonía le hace insoportable la cama. Levántase y va a buscar a su confidente. ¿Duerme, amigo?, le pregunta en voz baja. ¿Quién ha de dormido, señor, con esta cosa tan horrible? ¿Con que no hay duda? ¡Qué suplicio el mío! Imagínese, señor, cómo estaré yo, que tengo que mandar 2 postillones que deben ser muertos también. Esto me mata. Aquí hay un niño que es sobrino del sargento de la partida y pienso mandarlo. Pero el otro, ¿a quién mandaré? A hacerlo morir inocentemente. Los postillones son chicos jóvenes, niños prácticamente, que acompañan el carruaje, ¿sí? Y que dices, somos todos, digamos, gente de armas tomar, gente de acción, gente que está, que sabe que se juega el pellejo constantemente, que sabe que está fuera de su territorio, pero una cosa son los adultos, ¿no?
armados y que saben lo que, como decía Borges, que van en coche al muere, pero otra cosa son los inocentes, digamos, ¿no? Niños muy jóvenes. El doctor Ortiz hace un último esfuerzo por salvar su vida y la del compañero. Despierta a Quiroga y le instruye de los pavorosos detalles que acaba de adquirir, significándole que él no lo acompaña si se obstina en hacerse matar inútilmente. Facundo, con gesto airado y palabras groseramente enérgicas, estoy acá arriba, le hace entender que hay mayor peligro en contrariarlo allí que el que le aguarda en Barranca Yaco. Y fuerza es someterse sin más réplica. Quiroga manda a su asistente, que es un valiente negro, a que limpie algunas armas de fuego que vienen en la galera y las cargue. A esto se reducen todas sus precauciones. Recuerden que estamos hablando de una época en 1835 específicamente, donde, bueno, viaje en galera, ¿no? En carruaje, lleva mucho tiempo, semanas, tal vez, recorrer el país en todo lo ancho, encima. Llega el día por fin y la galera se pone en camino. Acompáñele, a más del postillón que va en el tiro, el niño aquel, 2 correos que se han reunido por casualidad y el negro que va a caballo. Llega el punto fatal y 2 descargas traspasan la galera por ambos lados, sin herir a nadie. Los soldados se echan sobre ella con los sables desnudos y en un momento inutilizan los caballos y descuartizan al postillón, correos y asistente. Esto, acá empieza la acción, ¿no? Que es algo que la era le va a llamar mucha atención y por eso quería leer con ustedes, que es, uno lee todo el texto, todo el libro, y se encuentra que la muerte de Quiroga es muy, muy breve. Es esto, ¿sí? También nos habla de cómo es la galera, ¿no? Le tiran tiros, las galeras pasan de lado a lado, los tiros, ¿no? Son es muy fina, es de madera terciada, digamos, fina la galera, ¿sí? No es algo blindado, no es algo que pueda sobrevivir un ataque. Quiroga entonces asoma la cabeza y hace por el momento vacilar a aquella turba, ¿no? La figura de Quiroga que se impone. Pregunta por el comandante de la partida, le manda acercarse y a la cuestión de Quiroga, ¿qué significa esto? Recibe por toda contestación un balazo en un ojo que le deja muerto. Entonces Santos Pérez atraviesa repetidas veces con su espada al malaventurado ministro y manda, concluida la ejecución, tirar hacia el bosque la galera llena de cadáveres, con los caballos hechos pedazos, y el postillón que con la cabeza abierta se mantiene aún a caballo. Cierro con este. ¿Qué muchacho es este?, pregunta, viendo al niño de posta, único que queda vivo. Este es un sobrino mío, contesta el sargento de la partida. Yo respondo de él con mi vida. Santos Pérez se acerca al sargento, le atraviesa el corazón de un balazo y enseguida, desmontándose, toma de un brazo al niño, lo tiende en el suelo y lo degüella, a pesar de sus gemidos de niño que se ve amenazado de un peligro. Este último gemido del niño es, sin embargo, el único suplicio que martiriza a Santos Pérez. Después, huyendo de las partidas que lo persiguen, oculto en las breñas de las rocas o en los bosques enmarañados, el viento le trae al oído el gemido lastimero del niño. Si a la vacilante claridad de las estrellas se aventura a salir de su guarida, sus miradas inquietas se hunden en la oscuridad de los árboles sombríos para cerciorarse de que no se divisa en ninguna parte el bultito blanquecino del niño. Y cuando llega al lugar donde hacen encrucijada 2 caminos, lo arredra ver venir por el que él deja al niño animando su caballo. Acá vemos otra vez, ¿no? Como estas son las cosas que, digamos, Sarmiento no quiere hacer un texto histórico necesariamente, sino valerse también de lo literario, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las hipótesis de la era para explicar esto. Después de esto, se pregunta, no leí leer todo esto, pero se pregunta quién es Santos Pérez. Y ahí lo dice, ¿no? Es el gaucho malo de la campaña de Córdoba, célebre en la sierra y en la ciudad por sus numerosas muertes, por su arrojo extraordinario, por sus aventuras inauditas. Hace una descripción de él, ¿no? Es muy al estilo sarmientino, ¿no? La descripción donde él, por un lado, por ejemplo, te dice, era alto de talle, hermoso de cara, de color pálido, barba negra y rizada. Que juega todo el tiempo entre esa fascinación por la barbarie y a su vez por esa necesidad de mostrarlo justamente como eso, como bárbaros.
cuenta toda la escena final, cómo lo atrapan a Santos Pérez, que es que lo traiciona una mujer a la que él golpeó, ¿no? Dice, si quieren leemos ese fragmentito. Acá. Cuando se dio orden al escuadrón de perseguirlo, Santos había desaparecido. Al fin una noche lo cogieron dentro de la ciudad de Córdoba por una venganza femenil. Había dado de golpes a la querida con quien dormía. Esta, sintiéndolo profundamente dormido, se levanta con precaución, le toma las pistolas y el sable, sale a la calle y lo denuncia a una patrulla. Cuando despierta, rodeado de fusiles apuntando a su pecho, echa mano a las pistolas y no encontrándolas, estoy rendido, dice con serenidad. Me han quitado las pistolas. El día que lo entraron a Buenos Aires, una muchedumbre inmensa se había reunido en la puerta de la Casa de Gobierno. A su vista gritaba el populacho "Muera Santos Pérez", y él, meneando desdeñosamente la cabeza y paseando sus miradas por aquella multitud, murmuraba tan solo estas palabras: "Tuviera aquí mi cuchillo". Al bajar del carro que lo conducía a la cárcel, gritó repetidamente: "Muera el tirano", y al encaminarse al patíbulo, su talla gigantesca como la de Danton dominaba la muchedumbre y sus miradas se fijaban de vez en cuando en el cadalso como un andamio de arquitectos. Bien, hay un fragmento que ahora lo vamos a revisar y ahí termina, ¿no? Y esto va a ser nuestro punto de partida, ¿sí? La escena final, la muerte de Quiroga, ¿sí? Retratada así, como en forma medio novelesca, como es todo el Facundo, pero que llamativamente es muy rápida, porque termina ese capítulo ahí y los dos capítulos que siguen son dos capítulos donde Sarmiento habla directamente no de Facundo Quiroga, sino de política unitaria, cómo sería un gobierno unitario, ¿no? Y esto es algo llamativo, porque sobre todo, quizás en Gittrick no está este tema, pero sí en el texto de la era, porque a ella le llama la atención. ¿Cómo puede ser que la biografía, ¿no? El momento de la muerte del biografiado sea tan breve? No, ni siquiera es nada, es fugaz. Terminó, murió, listo. Se acabó Facundo Quiroga. Ahora escuchen que quiero contarles algo de política, ¿no? Es como llamativo todo esto. Y habla no del incompleto del texto, sino quizás de lo apurado del texto, del libro, ¿no? De la obra de Facundo, de Sarmiento, perdón. Así que ahí nos vamos metiendo de lleno ya en Alejandra la Era. Creo que alguna vez la comenté, la Era es una especialista en literatura argentina. Hoy por hoy es la especialista más importante, o una de las especialistas más importantes en literatura argentina. Es profesora de literatura argentina, obviamente en la Universidad de Buenos Aires en este caso, es doctora en letras, ha escrito muchos libros. Por ejemplo, el prólogo que ustedes tienen a Martín Fierro, que es la unidad que hoy les subí, ahora les comento ese detalle también, lo escribe ella, ¿sí? Y nada, bueno, hoy por hoy es una de las personas que más resuenan siempre en el tema de literatura argentina, una referente importante. Hago un pequeño paréntesis. Le subí hoy la unidad sobre literatura gauchesca, ¿sí? Yo pensé que ya estaba subida, ahora está todo, está justamente el prólogo, está el libro, está de Martín Fierro para el que no lo tiene, y de ese libro me interesa el prólogo también, que lo vean. El prólogo es muy sencillo, es muy ameno, porque no es una edición académica, digamos, dura. Pero ahí van a encontrar mucha de la información general sobre Martín Fierro, que es la que vamos a ir brindando en las clases, ¿no? Cuándo se publicó, cómo está escrito, y algunas cositas más que ella va mechando, me parece bibliográfica interesante. Y después van a ver también, sí, bibliografía específica un poquito más
no decir dura, pero sí un poquito más académica, que vamos a estar desarrollando en algunas clases. Bien, seguimos con Facundo. Ahora les voy a compartir esto. Bien, vamos a empezar a trabajar entonces con el texto, el artículo Facundo como atracción, el corto plazo de la política y el largo plazo de la literatura. Que empieza contándonos sobre la ejecución de Santos Pérez y los Reinafé. Esto es una litografía de la época que ella menciona en el texto que cuando se conoce el caso de la muerte de Facundo Quiroga, hay una gran conmoción entre los aliados y los enemigos, ¿sí? Entre los enemigos, por ejemplo, Paz, el famoso general Paz, ¿sí? El Manco Paz también se lo conocen, es que está en Santa Fe en este momento. Él dice que hubo celebraciones justamente al enterarse de la muerte de Quiroga. Entre los federales, o sea, entre los amigos, hubo mucha conmoción. Se acusa a los Reinafé, que eran gente poderosa de Córdoba, específicamente, que es donde estaba Barrancayaco, que es donde se produce el asesinato, de haberlos traicionado, ¿sí? Justamente porque lo que han hecho es, se los acusa de que han servido serviles a los unitarios, o sea, a los enemigos, y a Santos Pérez, que es como el brazo armado o la persona a la que ellos le pagan para que cometa el asesinato. En esta imagen se ve aquí arriba, no sé si se llega a ver porque es muy chiquito, están sentados los tres en una silla ante un pelotón de fusilamiento, sí que van a ser fusilados. Acá está la silla de fusilamiento, que son unas sillas así muy, muy finitas. Y luego son colgados y expuestos. Esto de que se ve acá en el fondo es el cabildo, ¿sí? Que se reconozcan los balcones del cabildo. Están expuestos en Plaza de Mayo. Y también se expone la galera en la que iba Facundo Quiroga, toda acribillada y ensangrentada. Y también empiezan a circular en la misma época esto, ¿no? Litografías, imágenes. Una litografía que es una imagen que se dibuja sobre piedra y se usa para imprimir, ¿no? En forma de impresión. Y con esta imagen y también con la imagen de Facundo Quiroga. Rosas acusa a los unitarios de esto, ¿sí? Los Reinafé, cuando se los juzga, dicen que ellos son los únicos culpables y los que han decidido esto, y que lo han contratado, digamos, a Santos Pérez para que lo haga y que lo ejecute. No le echan la culpa a nadie más, y esto es algo como que llama un poco la atención, porque ¿a qué respondían con esto? Aparentemente, el problema venía porque ellos querían ser nombrados gobernadores de Córdoba, y se los impiden. Justamente Estanislao López, que es Santa Fe, y Quiroga. Digamos, hay como una oposición de parte, digamos, política, ¿sí? Ante ellos. Y que por ello ellos mandan a matar a Quiroga. ¿Sí? Un poco riesgoso, porque implica que los ejecuten, ¿no? No es como una jugada políticamente muy inteligente. Pero por otra parte también, bueno, la acusación de Sarmiento y de los unitarios, ¿sí? Y que también, bueno, es una de las hipótesis de la muerte que nunca fue resuelta más allá de estas hipótesis, es que es el mismo Juan Manuel de Rosas el que manda a matar a Quiroga porque veía que, digamos, que las provincias del interior del país empezaban como no a rebelarse contra Buenos Aires, pero sí a acrecentar su poder bajo la figura de algunos caudillos, como por ejemplo Facundo Quiroga. Y Rosas, si viene aparte de la Confederación Argentina, Buenos Aires, recuerden esto, no quería
negociar algunas cuestiones con las provincias, que es el famoso tema de la aduana. O sea, todas las mercancías pasaban por Buenos Aires, y entraban, perdón, de Europa también por Buenos Aires, y Buenos Aires no quería resignar los impuestos que cobraba en la aduana, que era muchísimo, que era el principal ingreso, y no quería redistribuirlos, ¿sí? La famosa, digámosle, en términos de hoy, como una especie de coparticipación. Esto era de Buenos Aires, y Buenos Aires no quería distribuirlo en forma federal, y este va a ser un motivo de que un poquito más adelante Rosas rompa con las provincias federales y la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires se enfrenten, ¿sí?, en la famosa batalla de Caseros, que termine con una unificación del país que no se da tan rápidamente. La política de este contexto es bastante compleja y, de hecho, había pensado si no es conveniente después hacerles algún pequeño esquema o resumen de algunas fechas. Perdón, pensé que había alguien para entrar. Como algún resumen con algunas fechas como para poder recordar o tener fresco, bueno, qué acontecimientos se dan, porque Sarmiento, esto pasa en 1835 y Sarmiento va a ser recién en 1860, después de la batalla de Caseros y después de la batalla de Cepeda, que es la que termina de unificar el país. Sarmiento va a ser el tercer presidente del país unificado. O sea, ni siquiera es que Sarmiento utiliza esto para ser él automáticamente el presidente. Va a ser el segundo presidente, ¿no? Primero va a estar Mitre y después va a estar Sarmiento. Por eso, quizás esas fechas y algunas cuestiones no estaría mal revisitarlas. Tal vez el año que viene voy a arrancar por ahí. Bueno. Esto está también en Facundo, es el final, lo que no leímos hoy, y que viene de la mano de esa imagen que estábamos viendo recién, ¿sí? Dice Sarmiento: el gobierno de Buenos Aires dio un aparato solemne a la ejecución de los asesinos de Juan Facundo Quiroga. La galera ensangrentada y acribillada de balazos estuvo largo tiempo expuesta al examen del pueblo, y el retrato de Quiroga, como la vista del patíbulo y los ajusticiados, fueron litografiados y distribuidos por millares, como también extractos del proceso que se dio a luz en un volumen en folio. La historia imparcial espera todavía datos y relaciones para señalar con su dedo al instigador de los asesinos. Ahí deja abierta la puerta, ¿no?, a la hipótesis de que hubiera sido Rosas. Y aquí empezamos a trabajar, sí, ya con Alejandra Laera y su artículo, ¿no? Laera lo que dice es que Facundo va a tener, se va a convertir, por un lado, en una atracción. Es decir, Facundo, y acá tenemos que diferenciar cuando ella te pone Facundo con cursiva y Facundo sin cursiva, ¿no? Facundo como sin cursiva, digamos, Facundo Quiroga, se convierte en una especie de atracción. Por un lado es algo moralizador. Miren lo que pasa a los que atentan contra la federación, los ejecutamos en la plaza pública, los ajusticiamos, se hace justicia. Después de esto vino todo un periodo de mano dura, tanto en Buenos Aires como en el resto de la Confederación, justamente para evitar, digamos, de alguna manera fue el disparador de una serie de persecuciones políticas y de ajusticiamientos muy severos. Pero a su vez, dice Laera, no solamente es atractivo por lo moralizante, sino también por podemos decir nosotros hoy, del morbo, el morbo del espectáculo. Es decir, Quiroga se convierte en un espectáculo público. Y dice ella sobre toda esta escena, ¿no? Esto lo tienen en el artículo, todas las citas que vamos a ver a partir de acá están en el texto de Laera. Dice: el episodio excede, podríamos decir, el plano de lo discursivo, y en ese exceso radica su potencia. Se refiere a la escena final, lo que veíamos, ¿no? La escena final de la muerte de Quiroga, la exposición de la galera y todo eso.
Es como si Facundo se escribiera en contra de la versión estatal, del gobierno de Rosas y también de la ejecución pública como espectáculo popular. Pero como si, a la vez, lo hiciera porque es precisamente allí, en ese espectáculo y en la circulación profusa de las imágenes, donde se detecta el atractivo indispensable para narrar una historia de vida interesante en sí misma y al mismo tiempo pasible de proyectarse como historia geopolítica y cultural de una nación que no termina de configurarse aún según las expectativas sarmientinas. Es en la doble atracción del espectáculo patibulario y del retrato, en la urgencia de los acontecimientos y la riqueza potencial de la narración, donde encuentro el nudo que reúne en Sarmiento la relación potente entre política y literatura. Pensando en lo que tiene de atracción, Facundo, convertido en Facundo, deja vislumbrar la posibilidad de un consumo que es tanto político como recreativo. Bueno, y acá esta es la hipótesis, digamos, de la autora, ¿no? Esta sería la hipótesis del texto. Por un lado dice, ¿cómo Sarmiento escribe esto en contra de la versión estatal, ¿no? Que hay que decir, esto no es que los unitarios lo mandamos a matar a Quiroga, sino que hay otros intereses y que es una disputa interna. También en contra de Rosas y en contra de la Federación, a la que acusa de bárbaros, pero también ante este espectáculo público que él lo ve como algo grotesco, ¿no? La exhibición de la galera, etc. Y sin embargo, dice la era, ahí hay algo, hay una potencialidad en eso, ¿no? Es decir, sí, esto es algo grotesco y que no debería hacerse pública, la ejecución y todo. Y sin embargo, en esa posibilidad de hacer pública vamos a decir este término, la barbarie, ahí hay algo potencial que está en la obra, ¿no? Es decir, si yo, como decíamos, ese goce que decíamos, o esa atracción que tiene Sarmiento por la barbarie, es esto. Es decir, bueno, sí, eso está mal, pero mirá qué potencia tiene narrativa, ¿no? Qué potencia tiene como posibilidad en este caso de una literatura, de un texto. Esa figura, esa biografía, es algo interesante de contar, es interesante de leer, ¿no? Y acá, dice la autora, en este doble juego, ¿no? Entre la exhibición de la escena, digamos, como un espectáculo, como una atracción, como algo consumible, como algo producto de consumo, en el caso de Facundo, el libro, justamente como algo que uno puede consumir, si compro el libro, lo leo, pero a su vez la política como algo que puedo consumir también, en este caso a través de ciertos productos que circulan, ¿no? Perdón, ¿no? Las imágenes, el extracto del juicio, etc. Por eso dice la autora, si bien la escena es breve, o sea, la escena final de la muerte de Quiroga, dice es breve, pero es poderosa porque nos muestra de algún modo cómo la política pareciera ganar el texto en sus primeros momentos de circulación. Por un lado, dice, como objeto de consumo, va a ser tanto político como recreativo, pero a su vez, por un lado es inmediato y por otro lado no. ¿Qué quiere decir con esto? Lo inmediatez tiene que ver, como decía Gittrick, con la política. Ese intento de atacar al enviado de Rosas que iba a Chile, como tirándole por la cabeza el libro, ¿no? Pero por otra parte, lo literario del Facundo es algo que va a llevar como más plazo, más tiempo, y que tiene que ver con estas críticas que recibe, ¿no? Por eso dice la era, el registro de la política es urgente, es inmediato, es coyuntural, se tiene que ver con lo que está pasando en el momento. Y en cambio, el registro de la literatura tiene un ritmo propio, relativamente, dice ella, autosuficiente, y es algo
perdurable. ¿Por qué dice perdurable? Y porque a nosotros no nos interpela quizás directamente como en ese contexto lo político. Sí nos interesa, por supuesto, y nos interesa ver esta visión que puede ser más discutible, menos discutible. Hay cosas del texto que ya han quedado quizás caducas como importancia política, quizás sí, para entender la política del momento, pero no en lo inmediato, ya está. Ahora, el texto queda como texto literario, ¿sí? Por eso dice que uno es sincrónico y el otro es diacrónico. Quizás le recuerde a Saussure, ¿no? Esto de, por un lado es sincrónico, es lo inmediato, y por otro lado es diacrónico, es histórico, ¿sí? La literatura es la que necesita tiempo. Esto seguramente ya lo leyeron, ¿sí? En las primeras páginas del texto, ¿se acuerdan? En las primeras páginas del libro, tenés lo primero que tenemos es la advertencia del autor. Después viene la frase en francés, ¿no? On ne point les idées. Pero al principio tenemos la advertencia del autor, incluso antes de la introducción. Es algo previo, es una carilla nada más. Esa carilla comienza diciendo, esperen que se los voy a, si quieren se los comparto, para que me sigan con la lectura. Acá. Ahí vamos al texto. Al principio, esperen un chiquito. Esta es la edición que tienen ustedes. ¿Se acuerdan? A ver, les muestro el índice. Tenemos el prólogo de la era y después tenemos esto, la advertencia del autor. Ahí es cuando empieza la obra en sí. ¿Sí? Voy a ir a la página. Perdón, ahí estamos. Ahí está. La advertencia del autor. Dice, después de terminada la publicación de esta obra, he recibido de varios amigos rectificaciones de varios hechos referidos en ella. Algunas inexactitudes han debido necesariamente escaparse en un trabajo hecho deprisa, lejos del teatro de los acontecimientos y sobre un asunto del que no había escrito nada hasta el presente. Al coordinar entre sí sucesos que han tenido lugar en distintas y remotas provincias y en épocas diversas, consultando un testigo ocular sobre un punto, registrando manuscritos formados a la ligera o apelando a las propias reminiscencias, no es extraño que de vez en cuando el lector argentino eche de menos algo que él conoce o disienta en cuanto a algún nombre propio, una fecha, cambiados o puestos fuera de lugar. Pero debo declarar que en los acontecimientos notables que me refiero y que sirven de base a las explicaciones que doy, hay una exactitud intachable de que responderán los documentos públicos que sobre ellos existen. Quizás haya un momento en que, desembarazado de las preocupaciones que han precipitado la redacción de esta obrita, vuelva a refundirla en un plan nuevo, desnudándola de toda digresión accidental y apoyándola en numerosos documentos oficiales a que solo hago ahora una ligera referencia. Bien, y esto tiene fecha de 1845. ¿No? Es decir, Sarmiento es lo que ya habíamos visto anteriormente con Gittrick. Él sabe que comete errores. Y hay varios que le han advertido la falta de documentación, ¿no? Pero él apela en este segundo párrafo a algo que también lo señalábamos en la clase pasada, que es, esto es exacto, es una exactitud intachable. Y hay documentos que lo van a certificar. No, quizás yo me equivoqué una fecha, pero la documentación existe, ¿no? Esto que decíamos, está científicamente comprobable todo lo que yo digo. Sobre esta advertencia, la era justamente empieza por acá y dice que esta advertencia apunta a los lectores, ¿no? Obviamente, y habla de, por un lado, la urgencia de la publicación, que lo lleva a ser desprolijo. Sarmiento sabe que es desprolijo, pero es urgente la publicación.
Pero por otra parte también, Sarmiento se da cuenta, y acá lo dice en este último párrafo, de esa necesidad, por lo mismo, ¿no? De corregir algo que va a llevar tiempo y que, bueno, después con los textos, cuando tenga la documentación, quizás esas referencias ligeras actuales podré certificarlas mejor. Algo que no va a ser, o que va a ser muy poco, podemos decir, ¿sí? Va a ser muy poco. Por eso, esto la lleva a pensar ella, esa frase que leíamos como título, que es el corto plazo de la política y el largo plazo de la literatura, ¿no? La política actúa al corto plazo. Sarmiento no escribe sobre política para la posteridad, escribe sobre política para el momento en que está viviendo, o sea, para lo cultural, para lo inmediato. En cambio, los plazos de la literatura son mucho más largos. ¿Por qué? Porque para Sarmiento va a llevar tiempo de corrección la literatura, ¿no? La obra necesita corregirse, va a llevar tiempo, necesito documentarme. Si es algo que va a ser mucho más lento, a un mayor largo plazo. Pero que por otra parte también tiene esta vertiente que decíamos, ¿no? La literatura, perdón, lo político es lo que importaba urgentemente. Y lo literario es algo que se fue construyendo con el tiempo. Si en su momento, ¿qué es lo que le atacaban a Sarmiento? ¿Qué es lo que le criticaban a Sarmiento en cuanto a escritura? No a los políticos, bueno, podía ser también por otro lado. Pero, ¿qué es lo que le estaban criticando a Sarmiento? Justamente estas cuestiones historiográficas, bibliográficas, no le estaban criticando lo literario, ¿sí? Quizás el exceso de literario, vamos a ver, Alsina le critica, pero es decir, la literatura, la parte literaria de la obra es algo que se fue construyendo con el tiempo, a un plazo un poco más largo. Profe, perdón, ¿podría repetir lo que dijo recién sobre la literatura, que era lo que se le criticaba a Sarmiento? Sí, sí. Ahora vamos a ver un detalle de eso específicamente, ¿eh? Pero lo vamos adelantando un poquito. Justo estaba escribiendo, me salté una llamada y no pude escuchar, por eso. No hay problema. Sí, cualquier cosa me dicen, chicos, por favor. Yo acá, como no los puedo ver, como en la clase no reconozco caras ni de asombro ni de duda, entonces no sé si están siguiéndome o no. Sí, Sarmiento recibe críticas en su momento, apenas publicado, porque eso cómo se sabe, porque hay mucha correspondencia de Sarmiento y de otras personas, que son todos gente conocida, ¿no? Por ejemplo, Alsina, Mitre, justamente, o el famoso General Paz. También obviamente hay la crítica de la época de algunos textos que discuten con Sarmiento. Esto ya algunas cosas señalaba Gittrick y la era también, recoge varias. Entonces, Sarmiento recibe muchas críticas y sobre todo son críticas que tienen que ver con la exactitud de sus planteos, ¿no? La exactitud tiene que ver, digo, con lo historiográfico, o sea, con lo político. Como que a Sarmiento le dijeron, no, mira, te equivocas con esto, esta fecha está mal, esas son las correcciones que le hacen los críticos en el momento. Porque claro, la urgencia pasa por ahí, pasa por lo político, pasa por podemos decir, por la parte que tiene el libro de menos literaria. Lo literario no se lo critican, ¿sí? Tal vez vamos a ver ahora Alsina, ¿sí? Que le dice que le discute un poco el tono, ¿no? Que es como demasiado novelesco. Pero por eso decimos, la parte política es urgente, es a corto plazo, esto es lo de ahora. Y lo literario se construye en el tiempo, ¿sí? En el momento en que Sarmiento lo publica, interesaba menos lo literario que lo político, porque lo urgente era eso. Es como que yo sacara hoy un libro que hablara de alguna situación política, pero a su vez yo doy gala de una habilidad de escritura y narro genialmente. ¿Y qué le va a importar a la gente hoy? Y le va a importar lo político, o sea, porque justamente lo escribí para discutir ese tema. Y lo otro, el otro quizás necesite tiempo, que la crítica lo valore, que el público lo aprecie,
o lo critique, pero es algo que es más perdurable, dice la era, es mucho más perdurable, pero que sin embargo lleva tiempo como de decantado, de desarrollo, de pensarlo, ¿no? Ahí les comparto algo más. Vuelvo sobre esta presentación. Que tiene que ver con esto, tiene que ver con esto que leíamos recién, con esa advertencia sobre esa advertencia del autor, y también las ideas no se matan, que es lo que sigue, sí, que es cuando Sarmiento cuenta que él se va escapando y escribe esa frase, ¿se acuerdan? Y que mandan a traducir. Y a la autora la lleva a pensar esto. Dice, si el final es una clara intervención política, o sea, los dos últimos capítulos que mencionábamos, que les recuerdo los títulos para que entendamos por qué es una clara alusión política. Uno se llama Gobierno Unitario y el capítulo 15 se llama Presente y Porvenir. Es el proyecto político. Entonces pregunta, ¿cómo entender que en vez de cerrar la publicación del folletín escrito de urgencia, cierra la edición en libro en desmedro del final de la biografía? ¿Qué quiere decir esto? Y ahora sigo con la frase. Lo que ella se pregunta es, está bien, en el folletín, o sea, cuando lo sacó en el diario, lo que más importaba era lo político. Y entonces entiendo que quizás agregue esos dos capítulos donde está su propuesta política, ¿no? Ya está, ya le pegué a Rosas, ya le planteé una incomodidad a este enviado diplomático. Bueno, ahora escuchen mi propuesta política, ¿no? Ya, es como, ya capté su atención, ahora escuchen lo que tengo para decir. Bien, uno lo entiende porque es el corto plazo de la política, ¿sí? Y cuando lo sacó como libro, que fue ahí nomás, lo decíamos el otro día, ese mismo año inclusive. ¿Por qué cuando lo sacó como libro no cerró la biografía? Porque al final, al fin y al cabo es eso, un texto es una biografía. ¿Por qué no cerró la biografía con la muerte del personaje biografiado? ¿Por qué mantuvo esa forma? Esas son como las preguntas que se hace la era, ¿sí? Preguntas que, claro, ella no va a recurrir a la subjetividad para responder, ojo, en ese sentido es una crítica muy rigurosa, ella no va a decir, a mí me parece que, bueno, y si lo dice, lo plantea en cuanto a algunas cuestiones que van surgiendo de la interpretación del texto. Fíjense, y el retórico y potente comienzo, apelando a la sombra de Facundo para descifrar la realidad argentina, ¿nos conduce antes a la literatura o a la política por la vía de la oratoria? Ella se refiere justamente a la introducción que hace Sarmiento. Viene la advertencia, viene ese, las ideas no se matan, y después viene la introducción con una frase que es esos inicios, vieron ya clásicos, que es sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Tú posees el secreto, revélanoslo. 10 años aún después de tu trágica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el desierto, decías, no ha muerto, vive aún, él vendrá. Cierto, Facundo no ha muerto. Está vivo en las tradiciones populares, en la política y revoluciones argentinas, en Rosas, su heredero, su complemento. Su alma ha pasado en este otro molde más acabado, más perfecto, y lo que en él era solo instinto, iniciación, tendencia, convirtióse en Rosas, en sistema, efecto y fin. ¿No? Por eso dice ella, esto que suena incluso que es súper potente, ¿no? Que es sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, y que suena como muy, incluso a la oratoria. Uno se lo puede imaginar a Sarmiento, digamos, en un discurso político apasionado diciendo este tipo de cosas, que sigue y que es... no vayan directamente al capítulo 1, lean esa introducción, que es bastante, deben ser 5 o 6 páginas, pero que es de una prosa fascinante, ¿no? Dice, ¿y por qué? De cualquier modo,
sigue la autora, agregar una advertencia que funciona como un nuevo comienzo, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que haber una advertencia? ¿Por qué tiene que haber ese prólogo? Ni hablar, dice, del eficacísimo microrrelato autobiográfico allí incluido, encabezado por la cita, donde tu ponles ideas, las ideas no se matan, que es esa parte que él dice, yo yendo a fines del año 1840, sería yo de mi patria, desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes recibidos el día anterior. Dice, cuya función principal es politizar por completo la propia figura autoral, narrando el pasaje al exilio después de dar a conocer el texto en la prensa y no antes. Porque ella lo que está planteando es, está bien, esto, cuando uno ve el folletín, se encuentra con que Sarmiento agregó pone lo político, bueno, el corto plazo de la política. ¿Y por qué cuando saca como libro agrega esto? Esta advertencia, ¿no? Porque eso es del libro, no es del folletín. ¿Por qué esa construcción de Sarmiento? ¿Sí? Porque lo que está preguntándose es sobre la construcción del texto y su género, ¿no? Que lo que hablábamos antes. ¿A qué género pertenece y por qué está construido de ese modo? Acá es cuando la autora deja ya de meterse en el corto plazo de la política para pensar el largo plazo de la literatura, ¿sí? Hace la era un comentario también sobre las distintas ediciones que van a pasar, que eso lo tienen en el texto también, en el video de Amante, y un poco lo mencionamos el otro día, esos títulos largos, ¿se acuerdan que copiaba ahí con las fechas? Bueno, ¿por qué? ¿De dónde sale esta estructura, esta forma, esta propuesta, vamos a decir, de la obra? Ella habla tiene que ver con la experiencia de Sarmiento. ¿Sí? La experiencia de Sarmiento que se va a centrar en dos aspectos principalmente. Por un lado, lo biográfico, o sea, lo biográfico no lo biográfico de él, sino la idea de biografía, de poder escribir una biografía, de saber escribir una biografía. Y por otro lado, su rol como polemista, ¿no? Como que Sarmiento parte de esos dos roles, esos dos puntos de su experiencia como escritor, ¿sí? O sea, como biografista y como polemista, y con eso sería el punto de partida para la escritura. Como biografista, dice, por un lado, porque la biografía es un género, como ya comentamos también alguna vez, muy desarrollado en el romanticismo, ¿sí? Muy, muy desarrollado en el romanticismo. Que Sarmiento profundiza y complejiza, ¿sí? Complejiza porque agrega todo esto, incorpora elementos que son ajenos a la biografía, claramente, ¿no? Cuando nos cuenta cómo es esa geografía argentina, los tipos de gauchos que habitan la geografía argentina, cuando agrega estos capítulos políticos, Sarmiento lo que está haciendo es ampliando el concepto de biografía y habilitando, dice ella, nuevas posibilidades para el género, ¿no? Ahí hay como ella lo ve de este modo, como una posibilidad de que un género muy conocido y desarrollado por los románticos, justamente, y Sarmiento es un arquetipo de escritor romántico, fuera como llevado a un límites o traspasara los límites establecidos hasta ese momento al incorporar cosas que son ajenas, ¿sí? Y dice la era, cito esto tal textual, ella es, la biografía se convierte para Sarmiento en un género de entrada múltiple. Alguien me dejó un comentario, esperen que... no. Sí. Sí, Cristian, decime. Hola, profe, disculpe la interrupción, ¿no? Le quería comentar Sí. que una de las críticas, ¿no?, que le hacían a Sarmiento, al Alsina y demás, era la exageración que tenía él. Y justamente ese es un recurso que él utiliza para la literariedad de la obra, digo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Ahí estaba yendo, a ver, sí, justo voy a eso. Justo voy a eso. Bárbaro, buenísimo. Después tengo una cita que le quería preguntar porque me quedé con muchas dudas después. Gracias, profe. Dale, ahí lo vemos todo. Sí, Alsina,
aprovecho justamente tu comentario. Alsina le hace una crítica, específicamente dice el modo, la palabra es el modo de locución, ¿no? El modo de locución, es decir, lo literario. O sea, el modo en que Sarmiento se expresa. Eso es lo que está diciendo la crítica al cine. Es muy interesante esto, ¿no? Le está diciendo como que es demasiado novelesco, ¿no? Demasiado exagerado. Por eso dice la era, por eso que Sarmiento incluye esa advertencia al lector, ¿sí? No tanto, dice la autora, no tanto por lo novelesco, perdón, por lo metodológico, en cuanto a me falta alguna fecha impreciso, me falta algún documento, sino a la crítica del modo de locución, a la crítica a lo literario, lo que en el momento no interesa, lo que en el momento estorba, ¿no? Lo literario, pero que en el largo plazo va a ser lo que perdure de la obra. Y ella justamente dice lo siguiente al respecto. La inexactitud, ¿no? O sea, lo que viene de lo que estamos hablando. La inexactitud puede ser del orden de la información o del orden del discurso. Es decir, vos podés ser inexacto desde el lado de la información, o sea, decir, bueno, dije una fecha incorrecta, dije algo que me comentó alguien pero que no tenía documentos para afirmarlo, pero también puede ser inexacto del orden del discurso, es decir, bueno, ¿cómo lo contaste? O cómo lo interpretaste al hecho. Dice, puede ponerse de manifiesto por un error o por una distorsión, que no es lo mismo. Insisto con el ejemplo de recién, ¿no? Me puedo equivocar en la fecha. Es un error. En tal día estuvo acá y quizás no estuvo. Pero también puede ser por una distorsión. Alguien, o sea, yo no tengo la referencia, entonces me apoyo en el testimonio de X y X me lo contó como le convenía o él también lo escuchó, o sea, llega distorsionado. Ahora, sigo con la cita. Cuando esos dos órdenes de lo inexacto se ponen en sintonía por la vía de la imaginación, Facundo se acerca, como lo enfatizan sus críticos, temerariamente a lo novelesco. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Sarmiento, por un lado, con errores o con falta de documentación, pero por otra parte, distorsionado intencionalmente por él o por los testimonios de otros, y llega a un punto donde se aleja mucho del ensayo para caer en la ficción. Eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Sarmiento inventa, básicamente, algunas cuestiones. Y es lo que veíamos hoy, ¿no? Cómo Sarmiento sabe lo que pensaba alguien que murió asesinado en la noche anterior a eso. Y esto es justamente lo novelesco, ¿sí? Sin embargo, va a decir la era, este procedimiento es un procedimiento claramente romántico. Esta idea, ¿no? Decíamos, cuando no sabe, como decía G-Trick, cuando no sabe algo lo inventa. Bueno, eso es claramente, dice ella, romántico. Dice, suplir con imaginación lo faltante. Como falta algo, lo suplo con imaginación. Por eso, y acá está la segunda frase que está acá en las presentaciones, no se trata de hablar de ficción en Facundo, dice ella, y menos de novela, pero sí de la imaginación y de lo novelesco. Ojo acá, ¿no? No es que vamos a hablar, trabajar con la obra desde el punto de vista de la ficción, como invalidándolo todo, o pensándola como novela y pensar que es una novela extraña, sino de cuánto hay de imaginación y de novelesco en la obra, ¿no? Y entender eso como un procedimiento que viene justamente de la mano del romanticismo, ¿no? Y todo lo que falte lo suplo con imaginación. ¿Por qué dice ella esto? ¿Sí? Porque acá uno puede decir, bueno, a ver, esa hipótesis necesito que me la justifique. Ok. ¿Por qué? Bueno, en parte viene, dice la autora, por las características propias del folletín. La necesidad del folletín de que no es algo que justamente es mucho más inmediato, es mucho más rápido. Sarmiento, al tomar el folletín, por un lado, el folletín le servía porque, como salían los diarios, estos textos, ¿no? Esa es la idea del folletín, ¿no? Esta publicación diaria.
dice, Sarmiento se ve atraído por lo popular, ¿no? Ese medio de difusión, por un lado, que es popular y que tiene sus propias formas, es decir, no es un texto oculto. El folletín no está pensado como un texto oculto. Imagínense, incluso hoy podríamos pensar, si yo publicara en un diario un texto literario, no puede ser algo demasiado complejo, o algo académico, no puede ser demasiado complejo, tiene que apuntar a un público amplio, ¿sí? Por eso habla de Sarmiento se ve atraído por lo popular, no es que Sarmiento dice, uy, qué mal, tengo que publicar en el folletín, no, le encanta publicar como folletín, y le encanta tomar las formas de la cultura popular, porque cuando no lo quiere hacer en otras obras, no lo hace, ¿sí? Pero acá sí, le interesa utilizar ese código, ese registro. Y a su vez, otro elemento que la autora va a tomar para justificar esta idea de que no se trata tanto de hablar de ficción, o sea, como si fuera algo negativo, es justamente la dificultad del género, ¿no? Le hablamos otro día, ¿a qué género pertenece el libro? Bueno, ella dice, ¿por qué es tan difícil de clasificar? ¿Por qué es tan grande, tan amplia la discusión? Y toma, hay una frase de algo que recoge de Alperin Donghi, ¿sí? Que es un historiador muy, muy conocido, Tulio Alperin Donghi, que me llama la atención, por un lado a mí, que ella lo tome de él y no lo tome de otro autor, digamos, porque Alperin Donghi es un historiador, no se dedica a la crítica literaria ni a la teoría literaria, se dedica a la historia. Sus textos, libros de historia son súper, súper conocidos y muy respetados. No, digo, eso es un comentario mío, ¿no? Que me llama la atención que lo tome de él y no lo tome de otro. Pero Alperin Donghi dice que los géneros literarios, no estaban tan claramente instituidos. Como que, sobre todo en el contexto del Río de la Plata y sobre todo en el contexto del romanticismo, que no es rígido, justamente el romanticismo es tan subjetivo y tan innovador y rupturista, los géneros literarios no están del todo claros e instituidos. Nos pasaba ¿se acuerdan? Con El Matadero también. El romanticismo como flexible al cambio. Exactamente, exactamente. Y entonces de ahí podemos entender también que Sarmiento se permita, en esta biografía, esos juegos con los distintos géneros. Sí, sí. Hay 2 o 3 cositas más sobre el artículo. Cualquier cosa, chicos, si alguien me quiere, me interrumpe y yo paro y me comentan, porque no puedo ver el chat y eso. Algunas cositas más que ella señala que me parecen interesantes, que es que ella señala que en el Facundo hay como breves biografías, ¿no? Hay pequeñas microbiografías, podemos decir, ¿sí? Toma un término que usa Cristina Iglesias, que fue otra crítica muy importante. Cristina Iglesias hablaba de biografías de pasaje. Son como pequeñas biografías que le permiten a Sarmiento como pasar de un tema a otro, ¿sí? Como si fueran a veces algunos flashbacks, podemos decir, biográficos. Y en esas biografías, esas pequeñas biografías que va incluyendo dentro de esta gran biografía, ahí tenemos otro aspecto más del género de la obra, dice, en esas biografías se combinan algunos elementos de civilización y barbarie, ¿no? Esta dicotomía que plantea Sarmiento en el libro. Y acá también hay como una segunda hipótesis del autor al respecto de esto, que dice que ella los piensa como una forma de atraer lectores, ¿no? Como un gesto intencionado de Sarmiento para construir un público lector, que se interese por eso, por esas pequeñas biografías. También, profe, puede ser Sí. que esté la teoría de que ya las tenía escritas y es como que las sumó a la obra como para relleno también y aprovechándolas también como pasajes, como dijo recién. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, es algo que se estima que Sarmiento tenía mucho de esto escrito, quizás con otra intención, ¿no? O sea, pequeñas biografías que introducía en artículos periodísticos. No se olviden que en ese momento él tenía una producción periodística muy importante. Yo el otro día les contaba, la edición que hizo la UNLAM de las obras completas de Sarmiento son más de 50 tomos.
es muy grande. Paréntesis, esa colección, esa edición de obras completas, es una de las pocas ediciones de obras completas de la obra de Sarmiento que se hicieron. Se hizo en UNLAM hace ya unos cuantos años y fue destinada a las escuelas, a las bibliotecas de las escuelas. Si llegan a ir a alguna escuela, los pueden llegar a ubicar. Son unos libros verdes, ¿sí? Ahora, yo tengo uno acá que encontré, ahora les cuento la historia. No tengo completa la colección porque en realidad esa no estaba a la venta y se mandó a las escuelas con una caja, inclusive de presentación, todo, y ya a veces las veo en algunas escuelas que están como ahí perdidas, archivadas, porque sinceramente es la obra completa. O sea, nadie lee la obra completa de Sarmiento en una escuela. Quizás podés llegar a leer algún fragmento del Facundo o algún otro fragmento. Antes se leía por ahí algunos fragmentos de Recuerdo de Provincias, cuando se veneraba a Sarmiento como prócer. Pero, y ahí están, ¿vieron? Ahí están esos libros. Es una de las pocas ediciones que se hicieron. En UNLAM lo habían hecho como una manera de inaugurar una serie de colecciones de obras completas que iban a ser, muy cuidadas, justamente porque lo hacía una universidad. Y después eso que es un proyecto que quedó trunco. Ahora me tomo un minutito y les traigo uno para mostrárselos, pero después si van un día a la escuela, por lo menos para ver esa edición que es muy linda. Y yo la encontré en la basura. Encontré 4 tomos en la basura. Acá tengo este fragmentito del texto de la era, dice, también en relación con su eficaz fórmula, se refiere a la fórmula de civilización y barbarie, entonces Sarmiento apeló a todo lo que tenía a mano al momento de redactar el Facundo, cruzando la urgencia de los acontecimientos con la velocidad de la escritura. No solo las categorías de la literatura de ideas, sino también los términos de la prensa periódica. Pero es la combinación de ambos tipos de fuentes, o sea, la literatura, digamos, ideas en el sentido de la literatura como política, filosófica, etcétera, con lo periodístico. Dice entonces, pero es la combinación de ambos tipos de fuentes lo que da lugar a la construcción sarmientina. Porque si la prensa unitaria, antes de llegar a esto, lo que nos está planteando ella es la originalidad de Sarmiento está en unir esos dos aspectos, ¿no? La literatura de ideas como lo popular, ¿no? Lo popular en cuanto a lo periódico, de la prensa, ¿no? El artículo de costumbres, etcétera, pero también lo elevado de esta literatura de ideas de inspiración romántica y racional. Justamente, ¿no? Esta civilización y barbarie, si vale la comparación. Pues ya decía también, por eso es en relación con esta fórmula de entre, no digamos la civilización y barbarie, pero sí de lo alto y lo bajo, ¿sí? O de lo popular y lo oculto, es lo que hace que la obra también se convierta en algo eficaz. Adriana Amante menciona en el video esto de que Sarmiento leía mucho de lo que era toda la literatura popular, la literatura baja, digamos, que también es como que se combina con lo de la era, que dice que era como también una forma de atraer al lector. Tal cual. Exactamente, como que son procedimientos de los que él se vale, pero porque los conoce y los utiliza diariamente, ¿no? Es un autor capaz como de moverse en los dos registros y también lo pinta como escritor romántico, ¿no? Por eso también Schittrig decía, como escritor romántico es el más importante de Latinoamérica en cuanto a esto también, ¿no? En cuanto a cuánto es de romántico Sarmiento. A los escritores románticos les fascinaba justamente todo lo que era lo popular, ¿sí? Y cierro con esta parte de la frase que quizás es un poco más compleja, dice, porque si la prensa unitaria, facciosa, es decir, la prensa como unitaria que, digamos, fanática, podemos decir, eso quiere decir, ¿no? Porque si la prensa unitaria facciosa propone epítetos, atributos, nociones, características, ¿qué quiere decir? La prensa unitaria, que también ponía epítetos, o sea, frases, Rosas, el tirano, ¿sí? Los federales como salvajes, bárbaros, etcétera, también van construyendo un discurso. Sarmiento lo sistematiza y propone un modo de pensamiento.
como que todo eso que estaba circulando en la prensa periódica, ese tipo de construcción del otro, podemos decir, Sarmiento lo hace sistemático, es decir, lo incorpora a su discurso y lo propone como un modo de pensar. Y ella acá cierra, como si dijéramos, Sarmiento es a la prensa facciosa lo que Rosas es a Facundo. En ambos hay rasgos similares, pero solo en los primeros, en Rosas y en Sarmiento, están hechos sistema. ¿Qué quiere decir? Los federales también hacían lo mismo. Los federales también proponen estos epítetos, Rosas el restaurador, mueran los salvajes unitarios, ¿no? Ese tipo de construcciones a veces como latiguillos y de, insisto, de la construcción de un imaginario de cómo es el otro, también lo hacían. Pero eso pasa como que se mueve en el mundo de la prensa y de la propaganda política. Ahora, Rosas y Sarmiento eso lo construyen o lo convierten en algo sistemático, ¿sí? Lo convierten en un sistema. Es decir, no es nada más que una serie de frases sueltas, sino yo lo voy a convertir en algo que a mí me sirva para hacer mi política o mostrar mi ideología, ¿sí? Y hay yo tenía por acá, justo hoy, chequeando algunas cosas para la clase, me encontré con un artículo en la revista El Historiador, que es una revista que no sé si sigue saliendo, donde hay una carta que escribe Rosas, un fragmento, perdón, una carta que escribe Rosas el 3 de marzo de 1835, ¿no? Está a punto de aceptar la gobernación de Buenos Aires. Recién había fallecido también Quiroga, y dice, Dorrego, Villafañe, La Torre, Quiroga y José Ortiz, todos asesinados por los unitarios. Pero ni esto ha de ser bastante para los hombres de las luces y de los principios. Miserables, el sacudimiento será espantoso y la sangre argentina correrá en proporciones. Que es cuando, digamos, Rosas decide, digamos, alguna vez tomar venganza o implementar una política más severa contra los unitarios. Y cierra el artículo con lo siguiente, dice, pronto Quiroga, de la mano de Sarmiento, se transformaría en un símbolo de barbarie. El padre del aula y el gran maestro lo utilizaría como propaganda política al publicar desde Chile su libro Facundo, con un objetivo explícito. Y citan una dedicatoria que le hace Sarmiento a Paz, ¿sí? Al general Paz, en 1845. En la dedicatoria le pone lo siguiente. Remito a su excelencia un ejemplar del Facundo que he escrito con el objeto de preparar la revolución y preparar los espíritus. Obra improvisada, llena por necesidad y inexactitudes, a designio a veces, no tiene otra importancia que la de ser uno de los tantos medios tocados para ayudar a destruir un gobierno absurdo y preparar el camino de otro nuevo. ¿No? Y ahí vemos me parecía que interesante para pensar esto que dice la era, ¿no? De cómo en Sarmiento y en Rosas, toda la propaganda política y todo lo que se decía desde la prensa, para ellos es algo sistemático, es decir, forma parte de su sistema de pensamiento. Para uno o para el otro, ¿sí? Los mismos hechos, o sea, son parte de su manera de pensar. Podemos decir que de ahí, pareciera como que de ahí baja, ¿no? Y como para cerrar, la autora se pregunta, ¿no? Después de terminar el prólogo, dice, a esta altura podemos preguntarnos, ¿habría alguna barbarie que se debe conservar desde la perspectiva de Sarmiento? Y se responde, ¿no? Yo respondería que sí. Aquella que puede difundirse y circular porque tiene un público que la consume. Una barbarie representada como algo que ya es del orden del pasado y que en el presente, salvo aislados remanentes de color local, solo existe como atracción. Y acá, ojo con esta frase que no es que está diciendo qué le gusta a Sarmiento de la barbarie, digamos, o de lo que él critica, ¿sí? Sino, bueno, con todo esto, digamos, con todo lo que pasó, ¿qué es lo que Sarmiento de alguna manera rescata para su obra, ¿se entiende? Para esta obra, para este momento particular, para el libro Facundo. Por eso dice ella, justamente esa posibilidad de que algo que es del pasado, que ya había muerto
Quiroga, ¿sí? Se puede convertir en algo atractivo. Algo atractivo porque nos interpela, porque nos resulta interesante, ¿sí? Porque podemos narrarlo. Por eso ella dice, porque si no, Sarmiento tranquilamente podría despreciarlo y decir, no, yo voy a escribir sobre las ideas francesas o sobre lo que yo considero la civilización y olvidarme de todos estos bárbaros, ¿no? Que eso también es lo que muchas veces nos lleva a pensar de la fascinación de Sarmiento por la barbarie. Bueno, entonces ella dice, sí, hay algo que le interesa a él. Cómo eso puede servir como una atracción, como algo interesante, como algo que vale la pena asomarse y ver o leer, ¿no? Profe, Sí, justamente con respecto a eso, al sí, final del prólogo de la era, sí. la cito, disculpe la voz, No, sí. cuando dice que después Sarmiento publica Recuerdos de Provincia, que es su biografía, Sí, dice que no es lo mismo como final de una historia de vida, morir acribillado atravesando territorios mientras se desafía el destino, que labrarse un destino para sentarse en un sillón presidencial. sí. Acá lo tengo. Para que lo comparto, así lo revisamos, si te parece, Me mientras vos... pareció genial esa cita, por eso la anoté. Bien. Pero no era que tenías una duda en particular, sino que te interesaba la frase. El cierre del... Sí, quería saber si yo la interpreté de la misma manera que usted la analiza, como para hablar del tema más que nada, me pareció que... Perfecto. La leemos. Es el último párrafo del prólogo, ¿no? Y me parece, coincido con vos, es genial porque ella le da como un lindo cierre y dice, 5 años después, el episodio se expandirá y Sarmiento contará la historia que condujo a él y la que le siguió en su autobiografía, Recuerdos de Provincia, todo un libro ejemplar que narra una vida ejemplar. Acá donde se empieza a construir, por eso decía yo hoy, antiguamente, en los viejos libros escolares, ¿sí? Recuerdos de Provincia, no es que se leía todo el libro, pero sí había fragmentos. No, ya creo que ni siquiera de mi época, estoy hablando un poco antes. Pero yo tengo acá en casa algunos libros justamente de que eran de mi mamá, escolares, libros escolares de la década del 50, 60, más bien, donde se construyó esta imagen de Sarmiento, ¿no? El padre, el maestro, ¿no? El padre del aula, Sarmiento inmortal, ¿no? Todas esas cosas que se construyen el bronce, digamos, de Sarmiento. Y en los manuales escolares había fragmentos de la biografía, del Recuerdo de Provincia, donde se cuenta la famosa imagen que tenemos de Sarmiento, ¿no? Sarmiento, el niño pobre, su madre tejiendo, ¿no? En el telar, y él que no faltaba nunca a la escuela. Bueno, todo eso se cuenta ahí en Recuerdos de Provincia. Por eso dice, todo un libro ejemplar que narra una vida ejemplar. Ahora, sigo con la cita acá. Solo que la atracción, aquella que es a la vez política y literaria, parece erigirse allí donde hay un final espectacular que fascine y conmueva a la vez, que sea sublime. Lo que hablamos algún día, creo, con ustedes, de lo sublime. Ahora que vuelvo a la frase, me acuerdo que hablamos una vez de lo sublime, ¿no? De aquello que es espectacular, elevado, pero a su vez terrible, ¿no? Porque conmueve con el temor que genera, ¿no? En este caso, bueno, el asesinato, la muerte, ¿sí? Porque la muerte de Quiroga no es una muerte épica, digamos, ¿no? Él muere asesinado en una emboscada. Y dice Laira, quizás por eso, y aún con la importancia que ha tenido Recuerdo de Provincia, no despertó nunca la misma pasión que la vida de Facundo. Claro, acá no está el gran final, no conmueve, más allá de que el libro sí, es verdad, fue importante, sobre todo para la construcción de la imagen de Sarmiento, su aspecto de lo biográfico, el etos, podemos decir, sarmientino, o sea, cómo se construye la figura autoral. Nunca despertó, o sea, no está en el canon de la literatura argentina. Por eso dice, no logró, podría decirse, que el largo plazo de la literatura se desligara por completo del corto plazo de la política. Como que se quedó ahí, se quedó en el corto plazo de la política, quizás. Que es un libro que
sí ayudó mucho a la construcción de la imagen de Sarmiento para después ser presidente, ¿no? Y cierra con esa frase en la última oración, que no es lo mismo, al final de una historia de vida, morir acribillado atravesando territorios mientras se desafía el destino, que labrarse un destino para sentarse en un sillón presidencial. Lo que le voy a decir es, sí, el libro le sirvió a Sarmiento para construir su imagen, ¿no? Como si fuera un libro. Vieron que es muy común que los políticos escriban su biografía o su libro con sus ideas y un poco con su vida, todo como parte de su campaña. Y él se va a sentar en el sillón presidencial, por supuesto, pero no es lo mismo, ¿no? El largo plazo de la literatura le garantiza, digamos, de algún modo que sigamos leyendo el Facundo y no que sigamos leyendo Recuerdos de Provincia. Acá es cuando me parece que, gracias por traer la frase, que no la recordaba, que se cierra la idea esta del corto plazo de la política y el largo plazo de la literatura. Denme, ahí estamos. Bien. ¿Qué más podemos agregar? Tengo una cita de Piglia, sé que ya lo charlamos este tema, espero que la busque, sí. Pero dice, la complejidad del texto deriva de mantener unidos los dos campos, en la ficción, la que lee como conjunción copulativa, o sea, la Y, y lo que respecta a la política, le entiende como disyunción. No lo leí textualmente, pero bueno, a eso se refiere. Claro. Civilización y barbarie, ¿no? No es civilización o barbarie. Claro. El texto no está diciendo es esto o esto, sino que es esto y esto. Y pareciera que el otro día lo decía también con referencia al video de Adrián Amante que comentábamos de la clase pasada, que también propone esa idea de decir, ojo, quizás había que leer el texto, había que leerlo también desde acá, ¿no? Desde lo copulativo y no desde la idea disyuntiva de que son dos cosas opuestas, que si bien lo son, quizás había algo más ahí, ¿no? Y que lo que sostiene eso es la literatura. Por eso esto que también decía el otro texto de Gingin, se resuelve en la literatura. Denme un segundo, voy a buscar el libro este que les quiero mostrar. Ahora sí. Este es el tomo que yo les digo, no sé si se llega a ver muy bien, porque creo que la luz no ayuda mucho. Son los libros verdes. Muy lindo, tapa dura, con una edición que tiene fotos a color. Esto lo había hecho un LAM. A ver si tengo más datos. Ahí no se llega a ver. Un LAM. Uy, el foco. Es difícil que enfoque. Esto es de 2000, ya les digo. 2001. Quizás crisis mediante el proyecto de hacer ediciones. No, creo que no lo voy a enfocar. Ahí está. Bueno, yo encontré 4 de estos tirados en la basura. Son como 50 y pico de tomos. No sé dónde habrán ido a parar el resto. Este es el que refiere a los viajes por Europa, África y América de Sarmiento. Nada, son esas cosas que la Matanza no lo entendería, ¿no? Bueno, si llegan ahí por las escuelas, vean, chúmenlo, no es tampoco que para ponerse a leer los 50 tomos, pero quizás son esas ediciones curiosas. Bien. ¿Cómo estamos? ¿Están para una hora más? Sí, profe, sí. No, la idea era hoy
la idea era cerrar con este texto, ¿sí? Por eso también preferí empezar a las 6. Perdón, algunos si llega un poquito tarde, entiendo que quizás su horario es 6:30, pero la idea también era que si ustedes tenían otro profe, tengan un tiempo para tomarse un par de mates, un café o algo. Y nada, cerrar básicamente con el texto de la era y cortar más o menos, como yo pensé, 7:30 aproximadamente. Y que no se nos haga tampoco tan extensa la virtualidad. Entonces, el jueves, insisto, repito por los que no estuvieron quizás al principio que yo comenté esto, el jueves no nos vemos. Con algunos vamos a la Feria del Libro, que se habían anotado en el listado. Por favor, no falten, ¿sí? Recuerden, 5:30 nos encontramos en la sede, allá en el kilómetro 29. Traten de no faltar. Si alguien no puede venir por algún motivo, bueno, no se preocupe. Yo subo pasar una lista negra con el director, no sé. Pero, traten de no faltar porque, a ver, nos pidieron con anticipación justamente la lista y todo, porque es como que nos darían prioridad para poder entrar al auditorio y ver esta presentación. Recorreremos un poquito la Feria del Libro y después nos volvemos. Nos dirán bien el horario, yo hasta ahí tanto no sé, yo los voy a acompañar obviamente. Y los que no vayan a la Feria del Libro, yo voy a estar subiéndoles un video, ¿sí? Que ya está grabado, que si puedo lo subo ya ahora mismo para que quede y no me lo olvide, como puede pasar o pasa seguido, y ya queda ahí subido. Ese video es la introducción a la literatura gauchesca, lo que vamos a estar trabajando, digamos, el martes próximo, ¿sí? Mucho de lo que está en ese video lo vamos a hablar en clase, pero por lo menos como para que no se pierda esa clase, es un video de 40 minutos aproximadamente, más de eso no debe ser, lo grabé con Zoom. Y por lo menos ya tener ahí algunas cosas y que, bueno, por si alguien falte todo, puede reponer también desde ahí la información. Para los que cursen con Eddie, conmigo, el viernes, también lo haríamos virtual, como venimos haciendo las últimas clases, aprovechando que todavía no tenemos, que ustedes no tienen ninguna profe de 6 a 8, entonces le damos desde la virtualidad, me parece que no tiene que andar moviéndose en ciertos horarios que son un poco más complicados y todo. Igualmente yo les voy a mandar después el enlace, siempre es el mismo, pero por la duda yo voy a enviárselos. Y entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algo, obviamente es bienvenido, o algún comentario, o un agregado, o algo que les interesó leer en la bibliografía. Si no, cerramos acá por hoy y cerramos también con Facundo. Y nos metemos en gauchesca, que me parece como un tema fuerte de este primer cuatrimestre, ¿no? Dentro del romanticismo, la gauchesca como proyección romántica me parece lo más interesante, y que es, junto con todo lo que venimos viendo, son temas que inevitablemente tendrán que trabajar con sus estudiantes más adelante, seguro, porque no van a esquivar Martín Fierro. Eso puede llegar a esquivar Facundo, pero el Matadero y sobre todo el Martín Fierro lo vas a dar en algún momento, seguro. Tengo una duda con el tema Sí, con el tema de la lectura. ¿Seguimos con el mismo orden con el que vos lo enviaste? Sí, ¿por qué? No, porque a veces recomendás que hacemos por tal material. Me salió medio cortado, pero ahí me fijo. El orden. Perfecto. Bien. Si quieren, bueno, el cronograma más o menos aproximadamente sería, vamos a empezar a hablar sobre el libro, sobre Martín Fierro, vamos a hablar unas generalidades, eso está en el video que les voy a subir, la distinguir entre literatura gaucha y literatura gauchesca, algunas particularidades del género, algunas particularidades de la obra, específicamente de la obra literaria. Después
sí trabajaríamos, está bien, está buena la pregunta, porque veo que está como puesto al revés. Después trabajaríamos con... Vamos a seguir el orden que está así en el Classroom. Vamos con Anzola Vere, que es un texto, me parece, más corto, que se llama Martín Fierro, Frontera y Relato. Y después vamos al texto de Josefina Ludmer, que si bien podríamos trabajarlo primero, creo que necesito darles a ustedes un poco más de tiempo para que puedan ir leyendo. Y viendo, hay un video también que pueden ver de Ludmer, un seminario que ella dio, que resume algunas ideas, ojo que no está todo ahí, no se confíen con este video, complemento. Pero sí seguiríamos este orden que está en el plan. No está todo lo del texto en el video, pero sí yo empecé por el texto primero, sí. Después lo dejé y vi el video y entendí mejor algunas cosas del texto después de ver el video de Ludmer. Sí, yo creo que es necesario, por eso lo pongo siempre juntos. Lean el texto, pero vean el video porque les va a aclarar un montón. Lo explica más simple. Sí, porque es bastante duro el texto de Ludmer al principio, sobre todo uno se encuentra con empieza con una lógica, después vamos a hablar bien medio postcolonial, medio también medio deleuziana, se hace difícil seguirla, y el video lo baja mucho a tierra, uno entiende con mucha claridad, algunos ejemplos, pero no está todo en el video, no está todo. Entonces, creo que sirve como para complemento, sirve para redondear algunas ideas, sirve como para que lo que viene después en el texto uno pueda leerlo solo, porque como que ya está, ya no entendiste digamos, la lógica que plantea Ludmer al principio. Esa es la parte más complicada, pero es la parte más importante, lo que ella dice al principio, y creo que con el video complementás mucho, como dice Belén. El prólogo de la era también es muy aclaratorio, sobre todo con esta distinción de la gauchesca con la voz del gaucho, como lo que cambia, ¿no? Sí, tal cual. Sí, la era en el prólogo ese, que como es un prólogo muy, digamos, el texto de Ludmer es un texto que se convirtió en una referencia obligada para leer la literatura gauchesca, ¿no? Antes hay otros textos que son importantes dentro de la gauchesca, pero que creo que luego de Ludmer han quedado como en un lugar secundario, no porque no tengan importancia, sino porque la perspectiva que ella da los pone en otro plano, y toda esa información que estaba ahí está como ya incorporada, me parece, a estos autores, ¿no? Entonces, el prólogo ese que señalas vos, como que toda esa información que la tiene, obviamente, dando vueltas, la utiliza como muy sintéticamente, la aprovecha mucho para plantear la generalidad del texto. Y después nos metemos en el duro de la era, de Ludmer. Y en la Anzola Vere van a ver que es un artículo más intermedio, si quieren. No es ni lo sencillo de ese prólogo de esta edición de Martín Fierro, que es una edición, no es una edición, por ejemplo, tipo como la que saca la Biblioteca Nacional, sino que es una edición de venta al público. Y la de Ludmer, que es como para un público muy especializado. Y el de Anzola Vere, que también va a un público especializado, pero me parece que está como en un término medio, ¿sí? En un término medio que, si uno, en orden de dificultad, yo iría al prólogo, a Anzola Vere y a Ludmer, que es más o menos lo que vamos a proponer en la clase, ¿sí? Que creo que lo que Mayra me estaba preguntando era eso, si el orden que íbamos a seguir era el que estaba en el Classroom o seguíamos con otro orden, ¿no? Sí, profe, esa era la pregunta. O sea, que a veces vos recomendás que comencemos por otra parte. Perdón, a veces pasa. Porque el tema es que el de Ludmer, uno se pone a pensar, como habla más de la generalidad, debería empezar uno por ahí. Pero también entiendo que es un texto bastante duro y que además es extenso. Entonces, no hay que leer todo. Fíjense que yo les di las indicaciones de las páginas. Fíjense ese detalle, ¿no? El que quiere leer todo, por supuesto, lea todo.
Pero Ludmer después de trabajar con la gauchesca, empieza a trabajar, él ya trabaja el género gauchesco, no Martín Fierro. Entonces, como género gauchesco, se va a Sarmiento. Después, si quieren, sigan un poquito después si siguen la lectura más allá de donde yo les digo, ella trabaja con Sarmiento, con este texto, con Facundo, y ella lo señala como si fuera el lado de afuera de la gauchesca, ¿no? Como si la gauchesca fuera una cosa y el Facundo, que habla de gauchos, pero es como el límite exterior, dice ella, ¿no? Bueno, hasta acá venía la gauchesca y después Facundo está como afuera, pero también habla de gauchos. Porque dice que se salta una cadena. Exactamente. Es un texto que no toma la forma de lo autobiográfico, sino que es biográfico. Y bueno, nada, es otra cosa, ¿no? Uno lo lee y dice, bueno, acá no hay como una vindicación del gaucho, sino al contrario, el gaucho aparece como algo negativo. Entonces también, por eso, si quieren seguir, lean, después habla de Ascasubi, de todos los que trabajaron con la gauchesca, Olegario Andrade, incluso hasta Borges llega. Pero ya me parecía que lo central era plantear las ideas generales, ¿no? El libro está completo, así que el que quiera leer, bienvenido a leer todo. Bueno, ¿alguna preguntita más? No, entonces. De lo de Ludmer, ¿cuáles son las que especificó? Yo no lo había visto eso. Está en el aula, en el Classroom, yo te digo. Sería las páginas del libro, las páginas que dice el libro, no las páginas porque como está hecho es un escaneo a 2 páginas, quizás provoca esa confusión, ¿no? Pero las páginas que indica el libro serían de la página 9 a la 23, que es todo el planteo inicial, hasta que empieza a hablar de Sarmiento, en realidad, de la página 9 a la 23. Y después me interesa que lean unas paginitas más adelante de la página 137 a la 145. Igualmente está ahí, está en el Classroom. Si se fijan, dice, es el libro completo, pero vamos a leer algunas páginas. Página 9 a la 23 del libro y 137 a 145. Está subrayado esto del libro, no del PDF, ¿se entiende? Porque a veces uno se equivoca con eso. Bueno, ¿qué más? Bueno, gracias, profe, a los que van a la feria que traigan regalitos. Bueno, alfajores. Bueno, viaje, ¿no? Lleva regalito, dijo. Espero que nos den algún folleto, por lo menos.